¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a esperar un poquito a que se conecten más personas con nosotros y en breve comenzamos. Bienvenidos a todos los que ya están aquí acompañándonos. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Eh, Esperemos que las y los seguidores que estén interesados en esta charla se vayan integrando durante el transcurso. Mm, Bienvenidos nuevamente. Eh, en nombre de Canembed, les doy la bienvenida. Esta es una charla que, bueno, esperamos que les sirva a todos y cada uno de nuestros seguidores, veterinarios y no veterinarios, porque básicamente lo que estamos buscando es que pues tanto los propietarios como los médicos veterinarios tengamos cada día más herramientas para brindar de la mejor manera atención a los pacientes equinos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar.
Primero que nada, bueno, pues vamos a hablar, vamos a definir o vamos a ver de qué nos va a servir esta charla. Pues miren, en ella vamos a hablar básicamente sobre qué son y para qué nos van a servir los primeros auxilios. Es importante considerar que, bueno, los primeros auxilios son una herramienta que vamos a tener, pero desgraciadamente en muchas ocasiones nosotros no vamos a ser los que vamos a brindarlos porque en variadas ocasiones el, las personas que están en contacto o tienen el primer contacto con los equinos cuando tienen algún accidente o empiezan con la tecnología de alguna enfermedad, pues generalmente son los caballerangos, las personas que trabajan en la hacienda, en la finca o los propietarios. Entonces, bueno, los primeros auxilios nos van a servir para, pues precisamente, darle un abordaje inicial a estas situaciones. Por lo tanto, bueno, es importante que nosotros como médicos veterinarios podamos transmitirles el conocimiento básico, ya sea a los caballerangos, a los propietarios, para que ellos puedan llevar a cabo estos primeros auxilios, porque muchas veces el llevar a cabo bien estos primeros auxilios van a ser cruciales porque es un tiempo donde pueden llevarse a cabo muchísimas actividades, muchísimas acciones que pueden ayudarnos a llevar un mejor diagnóstico, incluso que el tratamiento que nosotros instauremos se lleve de la mejor manera. Entonces, bueno, ¿qué buscamos con los primeros auxilios? Bueno, los primeros auxilios no nos van a ayudar a curar al caballo, por así decirlo, sino que los consideramos, como les digo, el primer paso para poder empezar una terapéutica exitosa. ¿Por qué? Porque a partir de ellos, nosotros vamos a partir del diagnóstico y vamos a tomar decisiones para un tratamiento. Porque en muchas ocasiones no llevar a cabo bien esos primeros auxilios, no realizar de forma adecuada las primeras acciones para poder limitar el daño, en muchas ocasiones nos hacen errar el diagnóstico o incluso nos hacen más laborioso o difícil instaurar un tratamiento. Entonces, bueno, como primer paso de la terapéutica que vamos a tener con los pacientes equinos, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Nuestros objetivos específicamente van a ser aliviar en primera instancia el dolor. Considerando que los equinos son una especie cuyo umbral del dolor es muy reducido, pues este objetivo es básicamente uno de los primeros que tenemos que considerar siempre. Sea la condición que sea, nuestro objetivo va a ser, cuando brindamos los primeros auxilios, primero, aliviar el dolor. Posteriormente, pues bueno, una vez que cumplimos este objetivo, tratamos de cumplir ese objetivo, también podemos, a través de los primeros auxilios, mantener o intentar recobrar dentro de las posibilidades las constantes vitales de nuestro paciente. Además de que, bueno, si estamos hablando de una herida, lo que queremos hacer si es una herida sangrante, pues frenar lo más que se pueda hemorragias y evitar la contaminación de las heridas, ya que sabemos que las heridas contaminadas pues cierran más, digo, tardan más en sanar, entonces es bien importante que pues evitemos dentro de lo posible, por lo menos dentro de las primeras horas, la contaminación de estas. ¿Cómo vamos a abordar esta charla? Pues primero vamos a hablar sobre el cólico equino, que clínicamente conocemos como síndrome abdominal agudo. Posteriormente vamos a hablar sobre las heridas, las cojeras, diarrea y radiomielitis o enfermedad de los lunes, que es con el nombre coloquial que se le conoce. De cada una de ellas vamos a hablar de forma muy rápida la definición, cuáles son las causas que tenemos, solo algunas de ellas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que nosotros como veterinarios podríamos recomendar
o cuáles son las acciones que podríamos hacer si no somos veterinarios al momento de que se presente alguna de estas situaciones con los caballos. Y vamos a después abordar un poquito de cada una de ellas, cuáles serían las primeras acciones que se consideran como básicas que deberíamos de tomar en consideración al momento de ya como médicos veterinarios abordar el cólico equino, las heridas, las cojeras, la diarrea y la rhabdomiolisis. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar con el cólico equino. Por definición, el cólico equino es un conjunto de signos producidos por un proceso doloroso cuyo origen es la cavidad abdominal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el cólico equino no necesariamente está relacionado con alguna anomalía en el tracto gastrointestinal. Si bien es cierto, muchas de las causas o muchas veces la causa del cólico está relacionada con el tracto gastrointestinal, muchas de ellas no. Es decir, el origen puede estar a nivel renal, a nivel hepático, e incluso a nivel de, en el caso de las yeguas, pues alguna disfunción a nivel del útero. Entonces, bueno, el cólico equino en sí como tal no es una enfermedad, es un conjunto de signos que denotan que hay un proceso doloroso en la cavidad abdominal. Una vez entendiendo esto, podemos ver que, bueno, esto es una urgencia porque realmente llegar al diagnóstico preciso, es decir, llegar al origen de este cólico, pues lleva su tiempo. Necesitamos tener una historia clínica detallada, necesitamos utilizar todas las herramientas que tengamos, tanto de la información que nos puede brindar el caballerango o el propietario, así como también el examen físico general. Entonces, entre más rápido sea atendido, podemos disminuir de forma significativa el porcentaje de complicaciones que se pueden desarrollar de estas. Las estadísticas nos dicen que por lo menos el 80% de los pacientes con cólico equino pueden salir de esta situación a través de un tratamiento médico y un porcentaje menor al 10% necesita una cirugía. Entonces, bueno, por eso se le considera una urgencia. Entre más rápido atendamos esta condición, mejor será el pronóstico y más favorable será la forma en que evolucione esta enfermedad. Las causas, como les comentaba, al ser el origen bastante diverso, pues las causas también van a ser diversas. Las principales o las que más alcanzamos a ver la mayoría de las veces tienen que ver con un cambio en la dieta, es decir, muy probablemente no se hizo un cambio paulatino de la dieta, ya sea en la cantidad de leguminosas o de gramíneas, o bien de forma accidental, el caballo ingirió ya sea forraje verde que pudo provocar, muy verde en el caso específico de la alfalfa, pudiera estar provocando o ser el origen de este cólico. O de forma accidental, como les comentaba, en muchas ocasiones los caballos encuentran el bulto de alimento y pues comen hasta saciarse y desgraciadamente esto pues termina en un cólico. También, bueno, no de forma accidental, pudiera pasar que la dieta no esté bien balanceada y haya una mayor cantidad de concentrado en la dieta de lo recomendado y entonces, pues obviamente eso también va a desencadenar en un cólico. También pudiera ser que los caballos por un periodo de tiempo tengan un acceso limitado al agua o bien por ciertas situaciones del clima, pudiera ser que los caballos se niegan a tomar agua. Entonces, bueno, esto también pudiera llevarnos a que se desencadene esta situación. También algunas otras cuestiones como algunas estereotipias como la aerofagia pudieran estar relacionados con el desarrollo del cólico, parásitos para el caso de los caballos de entre menor a un año. Y también, bueno, dentro de todo pudiera estar también relacionado el estrés que les ocasiona el transporte, no sé, el cambio de alguna rutina, cualquier cosa que desencadene estrés pudiera estar relacionado con el inicio de la signología del cólico, ya que, bueno, al estar estresados, pues obviamente los caballos cambian sus conductas también alimentarias, entonces, bueno, eso también nos pudiera llevar al desarrollo de esta condición. La signología, pues, de acuerdo con la literatura, tenemos que bien los caballos pueden mirarse los flancos, mordisqueárselos porque tienen dolor.
pudieran tener eh, posturas al momento de pararse, características, como es esto de echar los miembros posteriores hacia atrás y todo el peso del cuerpo, balancearlo hacia adelante. Esto es porque pues obviamente tratan de, como es como cuando a uno les duele algo, no sé, una parte del cuerpo, pues tratas de, en lo posible, de no tocarla. Entonces, pues obviamente lo que buscas es, en este caso el caballo trata de ponerse en esa posición para, dentro de sus posibilidades, evitar que le duela. Y pues bueno, también lo que podemos observar en los caballos con cólico es que, bueno, se echan, se la pasan la mayoría del tiempo echados y llegan a revolcarse. Esta signología no es tan específica de esta condición, por lo tanto también es importante, pues entre más rápido instaurar o recibir la atención veterinaria, pues mejor porque nos va a permitir diferenciar ya sea que se trate de un cólico equino o de otras enfermedades que comparten esta tecnología. Bueno, una vez que ya nosotros, bueno, la persona que esté en contacto directo con el caballo está empezando a notar esta tecnología, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Lo principal es, bueno, pues caminar al caballo. En algunas ocasiones se puede llegar a, si el caballo lo permite, el manejo que se tenga con él o incluso el grado de dolor lo permite, se puede llegar a trotar. Sin embargo, perdón, lo recomendable es caminarlo. Esto, bueno, con la finalidad de buscar aumentar la motilidad intestinal y con esto, pues, promover la salida de gas, si se trata de un cólico por gas, pues nos ayudaría bastante. Otra de las recomendaciones bien importantes es evitar que el caballo se revuelque. Esto porque, bueno, porque al momento de revolcarse pudiera ser que si está en la caballeriza y aún no nos damos cuenta que está empezando con los signos de cólico, pudiera lastimarse con las rejillas, incluso con las bardas de la caballeriza. Entonces, bueno, es por eso que también dentro de lo posible debemos evitar que se revuelque, además de que tenemos que tener en consideración que bueno, de acuerdo a la anatomía del caballo, este tiene un mesenterio del intestino delgado más largo y laxo. Esto, bueno, si lo ponemos en relación con que, bueno, al momento de que, al ser tan laxo y ser tan largo, al momento del que el caballo se revuelca, pudiera promover que se formen algunas torsiones dentro del intestino y eso obviamente agravar el cuadro clínico. Si nosotros, bueno, vemos que el caballo, no sé, ya lo caminamos y necesitamos volverlo a introducir a la caballeriza, la recomendación es que, bueno, la caballeriza se acondicione con una cama lo más cómoda posible, con viruta o con lo que en cada región, porque me doy cuenta que nos siguen de diferentes lugares y nos están viendo de diferentes lugares. En cada región, pues obviamente utilizan diferentes materiales para acondicionar las caballerizas de los caballos. Lo ideal es que se acondicionen lo mejor posible, tengan una cama bastante acolchonada, por así decirlo, para evitar que, bueno, si se llegan a revolcar, se lleguen a lastimar. Además de que también en algunos lugares incluso recomiendan el uso de colchonetes o de cojines para evitar que el caballo, pues no sé, se llegue a lastimar. O incluso también en otros lugares las pacas de avena también se llegan a colocar a las orillas para evitar que el caballo se lastime con algunas rejillas porque también depende de mucho del diseño de la caballeriza. Entonces, bueno, esas eran las recomendaciones iniciales en cuanto al acondicionamiento de la caballeriza. También en cuanto a la alimentación, se recomienda que por lo menos mientras el caballo esté cursando por esta condición, no ofrecerle ni alimento ni agua. Esto, bueno, recordando que, bueno, si se trata de una condición que, bueno, que fue desencadenada por un disturbio en la alimentación, pues lo que menos que tenemos que hacer es que ingiera más alimento que nos pudiera agravar el cuadro. Sobre todo recordando que, bueno, los caballos tienen están imposibilitados para vomitar. Esta es una de las razones por las cuales el cólico equino es tan frecuente. Entonces, no se recomienda hasta por lo menos hasta que llegue el veterinario y determine el tipo de cólico con el cual está tratando. También es muy importante considerar que aunque el caballerango, la persona que está al pendiente o a cargo del caballo, sepa realizar el sondeaje nasogástrico, punciones o inyecciones, sepa administrar lo que son
medicamentos a través de inyecciones o punciones, no se realicen esto porque pudiera ser que cuando llegue la atención médica, el caballo ya esté tan estresado porque en muchas ocasiones el manejo que se le da al momento de realizar el sondeaje no es el apropiado, incluso al momento de realizar un mal sondeaje pudieran llegar a pulmón y causar más daño, o bien al momento de sondear causar un sangrado que sea bastante incómodo y para el caballo, incluso para el propietario directamente. En el caso de las inyecciones, muchos medicamentos necesitan indicaciones específicas para sitios específicos donde deben administrarse. En muchas ocasiones los medicamentos no se administran en los lugares donde deberían de ser, a través de las vías que debería de ser, y causan más complicaciones. Además de que si consideramos que en la mayoría de los casos, bueno, en el caso del cólico, pues utilizamos mucho lo que es la administración intravenosa y llegamos a utilizar esta vía muy socorridamente. Entonces, si no se hace un buen manejo de las inyecciones a través en esta región, pueden llegar a causar una inflamación en la vena que va a ser más perjudicial para el caballo. Entonces, lo ideal es que solamente se sigan las primeras indicaciones y se evite dentro de lo posible realizar estos procedimientos hasta que llegue el veterinario. El uso de analgésicos de primera instancia sin ser veterinarios, la verdad es que es muy cuestionable debido a que es importante conocer qué tipo de analgésicos vamos a utilizar, porque muchos de los analgésicos son de larga acción y son bastante fuertes, que llegan en algunas ocasiones a enmascarar el dolor, enmascarar la condición en la que se encuentra el caballo y mentirnos. Es decir, el caballo, una vez que se le inyecta el analgésico, empieza a mostrar una mejoría. Sin embargo, esa mejoría solamente es por el efecto del medicamento. Sin embargo, no significa que el caballo ya salió de la condición porque el origen o la causa no sea corregida. Entonces, lo ideal es que si no se tiene conocimiento del tipo de analgésicos que se van a utilizar, es que no se administre nada hasta que llegue el veterinario. Sin embargo, si va a demorarse bastante el veterinario, la atención veterinaria en llegar, se recomienda utilizar analgésicos de corta duración, además de que, bueno, son bastante nobles, es decir, tienen una acción leve, como la dipirona. Entonces, bueno, eso es lo que hay que considerar al momento. Pero sí, solo sí, el veterinario o la atención veterinaria se van a demorar como para que el caballo no pueda, pues, soportar el dolor. Una vez que llega el veterinario, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como veterinarios inicialmente cuando llegamos? Pues lo básico es el realizar el examen físico general, que nos permite ver cómo está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la motilidad intestinal, y pues a través de esto pues nosotros evaluar el grado de dolor a través de la frecuencia cardíaca, o por ejemplo, ver en cuál de los cuadrantes de la cavidad abdominal estamos teniendo una disminución en la motilidad intestinal, y más o menos de ahí irnos guiando en nuestro diagnóstico. Pruebas diagnósticas más específicas tenemos la palpación transrectal, la cual nos va a permitir evaluar la consistencia de las heces, además de que también vamos a poder evaluar lo que son desplazamientos en las vísceras, por ejemplo, el ciego, y a partir de ahí pues también ir formando un diagnóstico. En el caso del sondeaje nasogástrico, pues se recomienda hacerlo como parte de la atención primaria, porque bueno, nos va a servir principalmente como una herramienta diagnóstica, porque a partir de ese, pues podemos notar si el caballo tiene un reflujo, y de ahí también pues nos va a dar otra pista para poder ir determinando el tipo de cólico con el que estamos trabajando. Sin embargo, también nos puede llegar a servir el sondaje nasogástrico para poder administrar fluidos. Sí, en el caso de que, bueno, una vez que evaluamos el porcentaje de deshidratación del caballo, pues podemos vernos en la necesidad de administrar fluidos, y pues la vía oral sería lo más ideal inicialmente. Además de que también si estamos trabajando con un cólico por impactación, pudiéramos administrar a través de la sonda lo que son laxantes que nos pudieran precisamente ayudar a evacuar del tracto gastrointestinal aquello que esté pues siendo una barrera para que el flujo continúe.
La canalización también es muy importante porque a partir de ella, pues principalmente si el caballo lo requiere una terapia de fluidos más agresiva, pues vamos a poder hacerlo a través del catéter y con fluidos intravenosos. Y bueno, también podemos administrar algunos procinéticos que también nos van a ayudar precisamente a mejorar la motilidad intestinal. Y también es una vía permeable para administrar algunos analgésicos y, bueno, precisamente evitar traumatizar un poco menos lo que son las venas yugulares. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos lo que serían las consideraciones iniciales para la primera persona que tiene contacto con el paciente que presenta el cólico y la atención o los principales o los principales pilares de la atención primaria que podríamos brindar como veterinarios. En cuanto a las heridas, bueno, las heridas son una falta de continuidad de la piel que puede ser originadas por diferentes causas, como pueden ser golpes, cortes o mordeduras, ya sea entre congéneres o por un perro, por ejemplo. La importancia de un buen manejo de la herida desde que sucede el evento es que, bueno, el buen manejo nos puede permitir, pues obviamente, reducir el tiempo en que se va a resolver la herida, además de que también nos ayuda a prevenir pues ciertas complicaciones. En esta imagen, pues es un ejemplo de una de las complicaciones más frecuentes que encontramos en las heridas que no son atendidas a tiempo en las patas de los caballos, que es el tejido de granulación exuberante. Ellos tienen la característica de que, bueno, durante el proceso de cicatrización, tienen una proliferación indiscriminada de tejido de colágeno. Entonces eso es lo que lleva a que precisamente, específicamente en las patas, pues empiezan a desarrollar el tejido de granulación exuberante que no permite la contracción y el cierre de la herida. Sin embargo, bueno, cuando una herida, además de que no se trata a tiempo, no se trata bien desde el principio, pues obviamente nos va a traer complicaciones como infecciones, como se puede observar aquí, además de que la pata no ha sido tratada, está sucia y hasta tiene secreciones. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos desde siempre, pues también inculcarles a los propietarios, a los caballerangos, a las personas que trabajan con los equinos, la importancia de pues, tratar las heridas, bien desde un principio hasta el final y de forma oportuna. ¿Qué debe hacer? ¿Qué se debe hacer desde que ocurre el evento que provocó la herida hasta que llegue la atención veterinaria? Pues lo inicial, pues, es lavar la herida con agua limpia. Si estamos hablando de que, bueno, yo me di cuenta en este momento que el caballo se cortó con un alambre. Entonces, ¿qué puedo hacer yo inicialmente? Pues lavar la herida con agua limpia y, bueno, de ser posible podemos utilizar una jeringa para precisamente ponerle presión a la salida del agua y esta presión nos va a ayudar precisamente para barrer, por así decirlo, los detritos celulares y aquella suciedad que nos pudiera en algún momento causar alguna infección. También, bueno, una vez que lavamos, lo recomendable es cubrir con gasas y vendas, solamente sobreponer y esperar hasta que llegue el veterinario y él determine cuáles son los siguientes pasos a seguir. Sin embargo, si estamos hablando de una herida que ya lleva más de 12 horas o estamos hablando de una mordedura por un perro o algún otro animal, lo recomendable es lavar con agua y jabón, porque estamos hablando de que es una herida infectada y en este caso, bueno, la recomendación es aplicar yodo para, pues, desinfectar. De aquí es lo que llega el veterinario. En el caso de las heridas que son sangrantes, pues lo ideal es, lo primero que tenemos a la mano, sobre todo porque estamos hablando de que es una persona que solamente trabaja con el caballo, no tiene los conocimientos médicos, lo primero que podemos hacer así a la mano es pues enguantarnos también para lo que es el manejo de la herida el que les comenté previamente, es pues aplicar presión con una gasa limpia. También lo que podemos hacer es utilizar pues un hielo y obviamente colocarlo alrededor de la herida, esto para precisamente provocar una vasoconstricción y pues reducir dentro de lo posible lo que es el sangrado.
Una vez que la atención veterinaria llega, pues lo primero que tenemos que hacer sería el examen físico general. Pero eso depende mucho de la gravedad de la herida. No nos vamos a orientar al examen físico general cuando vemos que el caballo está sangrando o cuando vemos que la herida pues, es hemorrágica. Entonces, bueno, si nos da tiempo, lo hacemos y si no, nos vamos específicamente a evaluar la profundidad y la extensión de la herida. Esto con la finalidad de que, por ejemplo, en este caso, una herida que está localizada encima de una articulación, tenemos que evaluar precisamente la profundidad de esta para ver si está comprometiendo o no a la articulación. Y ahí, pues de ahí precisamente partir y ver la clase de tratamiento que podemos instaurar y qué es lo que necesitamos para poder pues llevar de la manera más exitosa posible el tratamiento. También, bueno, dependiendo de la causa, pues debemos de considerar la profilaxis al tétanos, es decir, administrar la, la profilaxis precisamente. Y bueno, como les digo, eso tiene mucho que ver con el origen, digo, la causa de la herida. También, bueno, es importante evaluar cuáles son las estructuras que están involucradas en la herida y de ahí partir para saber el tipo de antibióticos que vamos a emplear, a través de qué vías, si vamos a poder utilizarlos, no sé, de forma tópica, de forma sistémica, de forma local, regional. De ahí precisamente vamos a partir de la evaluación, vamos a partir en tomar las decisiones. También tenemos que ver, no sé, si es una herida, en qué proceso de la cicatrización está, como para poder saber si podemos utilizar miel y sábila, que como sabemos nos ayudan bastante a lo que es el proceso de cicatrización y específicamente la miel tiene capacidad de bactericida y aparte de que es un excelente cicatrizante, entonces, bueno, a partir, les digo, de la evaluación que podamos hacer del momento de la cicatrización en el que se encuentra la herida o ver la posibilidad del área donde está la herida, pues ya podemos tomar ese tipo de decisiones. También ver si podemos utilizar un vendaje, si lo vamos a hacer un cierre, si va a ser un cierre por primera intención, por segunda intención, eso tiene mucho que ver con si es una herida infectada, no infectada. También el uso de apósitos, porque en muchas ocasiones está involucrado una gran cantidad de tejido que se perdió. Entonces, precisamente para evitar la tensión de la piel y pues promover a un buen cierre, pues a veces utilizamos apósitos, incluso en algunas otras ocasiones se llegan a utilizar botones para precisamente reducir la tensión, ¿no? Entonces, precisamente de ahí vamos a ir, pues a partir de esa evaluación vamos a ir tomando decisiones. También en algunas ocasiones se recomienda realizar lo que son estudios de radiografía para poder evaluar también otras estructuras, ya sea estructuras óseas, ligamentosas, etcétera. Esto, bueno, es una vez que tenemos la herida. Otra de las causas frecuentes de consulta, pues son las cojeras, en el caso de los equinos. La causa de pues es específicamente dolor en el aparato locomotor, ya puede ser a nivel de los músculos, de los tendones, de los ligamentos, de los huesos, de las articulaciones, que obviamente tienen como resultado movimientos anómalos al momento del paso, del trote o del galope. O bien pueden también como tener como origen lo que es una alteración neurológica. Bueno, lo tenemos que ir evaluando, ir haciendo nuestro diagnóstico diferencial para precisamente también tomar las mejores consideraciones para instaurar un tratamiento. Pero, ¿qué puede hacer la persona que detecta inicialmente una cojera en su caballo? Inicialmente lo que se recomienda es, una vez que detectas que tu caballo tiene una cojera, es el reposo. Reposo en una caballeriza con una buena cama. Esto para, pues, obviamente mejorar el confort del caballo. También, pues, si pudiéramos hacer lo que es la inspección, es decir, checar las patas, ver el casco, y si podemos encontrar un cuerpo extraño, pues existe la posibilidad de que nosotros pudiéramos pues extraerlo, quitarlo, pero eso sí, siempre evaluando la profundidad en la que se encuentra este cuerpo extraño y ver si no podría desencadenar, no sé, alguna hemorragia o algún evento indeseable. Entonces, pues esto tiene mucho que ver con la inspección que podemos llegar a hacer. Si es posible quitarlo sin desencadenar algo más grave, lo ideal es que lo quitemos, lo lavemos y se le administra un cicatrizante y listo.
y ya esperamos precisamente a que llegue el veterinario para terminar de evaluar precisamente el daño. Otra de las cuestiones que podemos, bueno, recomendar es que se haga una palpación para, en el caso de las articulaciones, para poder determinar si existe inflamación. Eso se puede notar, pues obviamente porque la articulación se encuentra caliente, se encuentra hinchada. Y pues lo ideal, pues sería ayudar al caballo para que pues ahora sí que le deje de doler un poco, es colocar hielos. También podemos hacer lo que es colocar hielo por un momento, no sé, unos 3 minutos, y poner un fomento caliente. Eso nos va a ayudar bastante a lo que es a reducir la inflamación. Una de las recomendaciones también en el caso de las claudicaciones o las cojeras es no administrar analgésicos porque, como les comentaba también con el cólico, en muchas ocasiones no alcanzamos a percibir cuál es el efecto de este analgésico y pueden enmascarar la enfermedad o la condición, y incluso a una vez que el caballo no siente dolor pudiera a exacerbarse el daño, porque al no sentir el dolor el caballo va a, no sé, a colocar el miembro que le estaba doliendo y posiblemente nos va a traer más complicaciones que, que beneficios si el propietario del caballerango hace eso, porque cuando lleguemos a diagnosticar, pues realmente no vamos a poder también evaluar realmente el grado del daño o el grado de dolor. Una vez que llegamos, bueno, la atención veterinaria llega, ¿qué es lo que podemos hacer? También podemos partir dependiendo mucho de lo que es de la condición del caballo, pero en este caso la mayoría de las veces podemos partir de lo que es el examen físico general. Esto es precisamente para pues ir descartando diagnósticos y ir relacionando algunos eventos que pudieran estar relacionados con la claudicación. Una vez que, bueno, ya hicimos el examen físico general, podemos ir directamente a lo que es la evaluación de la cojera. Esto lo podemos hacer el caballo en estación, el caballo al paso, al trote y al galope. Podemos realizar lo que son las diferentes flexiones a diferentes niveles, ya sea del carpo, del metacarpo, para ir descartando precisamente las regiones descartando las regiones donde posiblemente sean el origen. También podemos hacer uso de los bloqueos regionales para poder precisamente evaluar y confirmar que realmente la región donde nosotros ya a través de la evaluación en el paso, en el trote, el galope, las flexiones, esa región que nosotros identificamos como la región donde está el dolor, pues lo podemos confirmar precisamente a través de los bloqueos regionales y ver si la región cede o no el analgésico y de ahí partir pues, a la toma de decisiones. También lo que aquí vamos a hacer, además de analgésicos regionales, podemos administrar analgésicos sistémicos para, pues obviamente, mejorar o ayudar al confort del caballo. Es muy común que se soliciten estudios de rayos X o placas radiográficas, eso también precisamente para evaluar o descartar pues aquellas estructuras de la región que pudieran estar involucradas, qué huesos, qué parte de la articulación es la que está relacionada con el origen del dolor. En el caso de la diarrea, bueno, las diarreas pues también en algunas ocasiones llegan a ser un problema. Lo vemos más en potros a veces, pero sin embargo también pueden llegar a convertirse en problema en los caballos adultos, sobre todo porque, bueno, tiene mucho que ver con la alimentación y la parte de la salud vocal. Como sabemos, la diarrea pues es un cambio en la consistencia de las heces con un aumento y frecuencia en la cantidad. Las causas, como les comentaba, tienen que ver con los cambios bruscos de la alimentación a veces, o no necesariamente cambios bruscos, sino que realmente la dieta no está bien balanceada, quizás el forraje no es de calidad, lo mismo el pienso o el concentrado no son de calidad o tienen algún defectillo ahí que nos esté causando precisamente la diarrea. Pero una de las cuestiones que está más relacionada con las diarreas pues son precisamente infecciosas como la salmonelosis o incluso las infecciones parasitarias. Para el caso de la salud dental específicamente hablamos de la mordida, la oclusión o el que no esté ocluyendo bien la arcada dentaria. Está relacionado con la diarrea, pero en un porcentaje
más reducidos, esta condición está más relacionada con lo que es el síndrome abdominal agudo, porque el hecho de que el caballo tenga rampas, que tenga osteofitos, que tenga algún problema en la boca, precisamente no le va a permitir comer bien. Estamos hablando de que no va a querer comer y además lo que coma no lo va a poder masticar o remoler bien, y eso va pues obviamente a predisponer a que el caballo presente cólico, en algunas ocasiones diarrea. El estrés también pudiera ser un factor detonante de los cuadros de diarrea en los caballos, porque bueno, estamos hablando de que, no sé, el transporte, los cambios en la rutina, también pudieran promover un desbalance en los caballos que se desencadene en diarrea. ¿Qué se debe hacer o qué deben hacer las personas que están en contacto directo con los caballos una vez que ven que tiene diarrea? Lo recomendable siempre es aislar, porque hasta no descartar si esa diarrea es de origen infeccioso o no infeccioso, pues debemos de evitar que, si es infeccioso, pues evitar a los demás caballos de la cuadra o de la finca. Entonces, bueno, lo principal es aislarlo hasta que llegue la atención veterinaria y precisamente haga las pruebas necesarias para poder determinar el origen de la diarrea. También, bueno, se recomienda no ofrecer alimento, incluso muchos caballos tampoco van a querer comer. Y bueno, sí, darle agua, porque precisamente a través de la diarrea pues se pierde agua y electrolitos. Entonces eso sí es muy importante. En el caso de que, no sé, en la mayoría de las fincas o los ranchos, las cuadras llegan a tener un botiquín de primeros auxilios y llegan a tener un termómetro. Si llegan a determinar a través de la temperatura o la lectura del termómetro que el caballo tiene fiebre, pues una de las recomendaciones que se hace es que en lo que es la región de la cruz, lo que es todo el lomo y lo que es la grupa blanca, es colocar agua o alcohol precisamente para reducir la fiebre. Esto obviamente pues les va a ayudar al caballo a sentirse un poco mejor. Una vez que llegamos los veterinarios, ¿qué debemos hacer? Partimos, como siempre, del examen físico general. Este nos va a dar, sea cual sea la condición, pues mucha información que pudiéramos dejar de lado si no lo hacemos. Una vez que ya realizamos el examen físico general, que nos va a decir si el caballo tiene temperatura, que no sé, hay una disminución en la motilidad o hay un aumento, pues ya podemos llegar a lo que es el examen de la cavidad oral, porque a partir de ahí precisamente podemos descartar que el caballo tenga un absceso, que tenga una rampa, un osteofito, cualquier anomalía que precisamente esté provocando que el animal no esté comiendo bien o no esté tragando o masticando bien. También debemos de evaluar lo que es el tipo de diarrea, eso es precisamente lo podemos saber o podemos partir de lo que nos cuenten los caballerangos, los dueños y bueno, de la inspección precisamente de las heces que haya arrojado el animal. También se pueden hacer lo que son los cultivos para poder determinar si, no sé, en el caso de que sea infecciosa, con qué tipo de agente estamos tratando. También es importante determinar el grado de deshidratación, porque muchas veces el cuadro lleva ya tiempo, es decir, la diarrea lleva tiempo, entonces pues pudiera ser que el caballo ya tenga un grado de deshidratación que necesitamos corregir, sobre todo porque, como decíamos anteriormente, en la diarrea perdemos agua y electrolitos, entonces es importante pues recuperar ese balance. También es importante en este caso saber el tipo de antibióticos que vamos a emplear, sobre todo porque hay que recordar que los caballos son fermentadores posteriores, es decir, fermentan la fibra en el ciego, lo que significa que pues tienen bacterias ahí que pues con la administración de antibióticos y sobre todo si no son de los indicados pudieran a propiciar un desbalance en la microbiota y pues obviamente exacerbar el cuadro. En muchas ocasiones, bueno, podemos utilizar antibióticos y probióticos, o incluso los probióticos pueden utilizarse una vez que nosotros determinamos el tipo de diarrea. Si es una diarrea mecánica, una diarrea por estrés, pues obviamente podemos recurrir al uso de probióticos para pues regular o restablecer más bien el balance de la microbiota. Finalmente, pues tenemos a lo que es la rabdomiolisis o la enfermedad de los lunes.
Esto pues se caracteriza por ser una condición que afecta a los músculos del caballo, que puede llegar a tal nivel que no pueden funcionar bien los músculos y pierdan la capacidad total o parcial de moverse. Esto va a depender muchísimo del grado de la condición. Los signos no son específicos, podemos tener contractura muscular o conocidos como calambres, donde hay dureza y firmeza muscular, que precisamente tiene que ver con la rigidez que se ve en esta condición. Cuando el caballo tiene la posibilidad de caminar o puede caminar, pues hay un paso corto, tieso y pues en algunas ocasiones cojera si se trata de un miembro que está más afectado que otros. Y incluso llega a ser tanta la contracción, tanto el dolor que le causa esta contracción, pues que hay un rechazo total a moverse. Y pues generalmente adoptan estas posiciones que, como vimos anteriormente, se parece a las posiciones que llegan a adoptar los caballos cuando cursan con cólico equino. También pudieran demostrar su sudor en abundancia. Estamos hablando de que las causas de esta condición precisamente están relacionadas con anomalías electrolíticas y ejercicio excesivo. Entonces, pues generalmente este tipo de condiciones los vemos después de que el caballo se somete a un ejercicio extenuante que está relacionado principalmente con, no sé, carreras, con algunos deportes como la charrería. Entonces, bueno, si el caballo no recibió un adecuado entrenamiento, un adecuado calentamiento, no recibió una cantidad adecuada de agua previo a o durante el evento, pues obviamente van a desarrollar esta condición. ¿Qué es lo que debe hacer la persona que se encuentra directamente, pues, involucrada en ese momento cuando se empieza a desarrollar? Pues tiene mucho que ver, como les decía, con el grado en que se encuentra el caballo. Si es una condición leve, pues, y lo vemos durante la carrera, por ejemplo, es disminuir el ejercicio poco a poco. Generalmente se baja el jinete y pues le da un paseo a mano. Se masajean los grupos musculares dañados en la zona de la grupa porque son uno de los más involucrados. Y bueno, se alterna precisamente el masajeo con el pase. Generalmente, si el caballo, no sé, no presenta de forma recurrente esto, es la primera vez y es algo muy leve, pues con esto incluso se llega a solucionar y no llega a requerir atención veterinaria. Sin embargo, cuando vemos que el caballo se rehúsa a caminar, está empezando a sudar mucho, incluso hay algunos que caen por el grado de dolor que tienen, pues entonces en ese momento es ahí donde pues debemos de considerar, no, más bien debemos de llamar al médico y pues inicialmente de aquí a lo que llega el veterinario, lo recomendable es pues que el caballo repose por completo, si estamos hablando de que el caballo esté en la cuadra, y en caso de que el caballo necesite ser trasladado ya sea a un hospital veterinario o al rancho o a la cuadra donde pertenece, lo ideal es que se traslade y que se mueva lo menos posible, que tenga el caballo una buena cama y que el lugar esté caliente y que bueno esté alejado de corrientes para evitar precisamente exacerbar la contracción muscular. También pues lo que podemos hacer es ofrecer heno y agua de aquí a lo que llegue el animal a la cuadra. La atención primaria que debe ser dada para el veterinario pues está orientada principalmente a hacer un examen físico general, pero sobre todo, bueno, una vez que estamos seguros de que el diagnóstico está orientado a rhabdomiolisis y no y lo podemos diferenciar del cólico o de la aminitis, lo que debemos hacer es un examen de orina, ya que como en esta condición está involucrado lo que es un desbalance electrolítico y hay un metabolismo en el músculo alterado, pues generalmente llegamos a tener comprometido lo que es la función renal, entonces es bien importante realizar el examen de orina y ya como tratamiento lo que inicialmente podemos hacer es, bueno, con relajantes musculares, precisamente dar masajes en los músculos que se vean afectados. Esto podría ayudar bastante a los equinos y bueno, administrar analgésicos, esto precisamente para reducir el dolor, porque pues es bastante el dolor que llegan a presentar algunos animales. Podemos hacer uso de algunos AINES o de algunos opiáceos. Y bueno, también dependiendo del grado de deshidratación o
del ejercicio al que fue expuesto el animal, pues es importante restaurar el balance electrolítico y pues necesitamos instaurar una terapia de líquidos. Hasta aquí sería, bueno, lo que podemos abordar en esta plática. Tenemos planeado más adelante lo que es hacer otras charlas para hablar acerca de terapias farmacológicas específicas y dentro de esas pues es ir abordando un poco sobre las nuevas terapias que tenemos como es el uso de derivados de la cannabis, ya sea en equinos y bueno, también ver otras patologías donde pudiéramos pues también proporcionarles información a los propietarios, a los caballerangos, para que precisamente nos puedan auxiliar un poco en lo que es la, la atención primaria a los equinos. A nombre de Canimbet les doy las gracias. Cualquier duda lo pueden dejar ahí en los comentarios. Nosotros la vamos a contestar en la brevedad o bien nos pueden escribir a nuestro correo electrónico o comunicarse directamente con nosotros a través de nuestros teléfonos. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buena noche.